Hola, buenos días. Hoy es lunes 2 de mayo de 2022. Soy José Lorite y esto es La Vid Verdadera Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vid Verdadera Podcast. Antes de empezar, pues daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros, por escucharnos. De verdad que deseamos que Dios os hable en esta mañana. Como hemos dicho, el lunes 2 de mayo, mañana martes es 3 y es el día conocido como el Día de la Cruz. Se celebra en España y en algunos países de Latinoamérica, pero en ciudades más concretas como la nuestra, Granada, se celebra de una manera más intensa. Se decoran las calles con cruces bonitas, hechas con flores. Se hace concurso de qué cruz es la más bonita, se juntan asociaciones de vecinos para hacer cruces y tal, y alrededor de ella pues se bailan sevillanas, vestidos de flamenco, se bebe, se come. Y bueno, se celebra en general, dicen que pues recordar la cruz donde Jesús murió, otros dicen que es porque una tal Santa Elena encontró ese día la verdadera cruz de Jesús, otros dicen también que es porque es el día que los reyes católicos, o sea que se celebra que los reyes católicos conquistaron Granada. No sabemos en sí el símbolo, no sabemos, el por qué en sí se celebra este día, pero sí sabemos que eso a lo largo de la historia, la cruz es el símbolo por excelencia del cristianismo. Pero claro, nos preguntamos por qué era la cruz, qué significa la cruz. Y para charlar sobre este tema, pues hemos invitado a Juan Gómez. Hola Juan, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Gracias por invitarme, estoy muy contento de estar con vosotros. Estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros. Y bueno, Juan, queríamos charlar contigo y yo creo que directamente te preguntamos, para quien no lo sepa, ¿qué era la cruz antes de que el cristianismo lo tomara como símbolo? ¿Para qué se usaba? Pues he estado indagando un poco, ya que tenía las preguntas, tenía la chuleta y he buscado, y se dice que desde 6 siglos antes de Jesús ya se utilizaba la cruz. La cruz se ha utilizado en distintas culturas, en distintos periodos de la historia, los fenicios, los griegos, y los que más la usaron fue Roma. ¿Vale? Entonces, la cruz era un instrumento de ejecución, un instrumento de tortura, un instrumento de muerte y también de exhibición. En la cruz se colocaba el reo de muerte y se le exhibía públicamente para que otras personas vieran, para que la población viera a esa persona que había cometido un crimen o había hecho algo grave, para que no copiaran su ejemplo. A veces la persona que se ponía ahí, por los previos castigos antes de la cruz, moría en pocas horas, pero otros eran más fuertes, más robustos y podían durar ahí en esa cruz hasta un par de días, 2 días, 3 días. Causas de la muerte: asfixia, agotamiento extremo, muerte cerebral, ataque al corazón, incluso por ser castigado en esa cruz, con latigazos, con golpes, con puñetazos, pues las personas tenían infecciones y de esa propia infección morían. ¿Qué más te puedo decir? Muerte horrible, muerte vergonzosa en esa cruz y creo que es todo, ¿no? En general, nada agradable, ¿no? Como estaba diciendo. Una muerte lenta, una muerte horrible, una muerte vergonzosa, el verte ahí desnudo, el verte golpeado, y eso, que todas las personas que pasaban pues podían mirarte, podían insultarte. Una muerte... Sí, un instrumento de tortura, pero vaya, dentro de la tortura algo no solamente físico, sino también, como estoy diciendo, vergonzoso y mucho dolor. Es curioso, ¿no? Que sabiendo lo que es este utensilio y para lo que se utilizaba, ¿no? Tan feo, ¿por qué es tan importante para el cristianismo? ¿Qué simboliza? Y también queríamos preguntarte, ¿sería el cristianismo lo mismo si Jesús no hubiera muerto en esa cruz? Te voy a leer algo que escribió Flavio Josefo, un historiador muy importante. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, sí que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son principales entre nosotros, le había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se le apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta el día de hoy. Esto se encuentra
en Antigüedades Judías, un libro de Flavio Josefo, libro 18, capítulo 3. Hemos visto que es importante la cruz para nosotros los cristianos porque Jesús murió en esa cruz. Flavio Josefo describe a este Jesús como el Mesías. Todo el pueblo judío esperaba a ese Mesías y tenían en mente la figura de un conquistador político, de un general, alguien que iba a coger a Israel y la iba a colocar como la nación que merecía ser, ¿no? Y me gusta la figura de Jesús en esa cruz porque a Jesús le siguieron masas, a Jesús le siguieron personas, pero él mostraba con su carácter y con su forma de ser que no era ese gran libertador que el pueblo judío esperaba, sino que él iba a ser, él deja ahí en la cruz una figura de una persona mucho más humilde. En cierta ocasión hay un escrito en los evangelios que describe que Jesús alimentó a una gran multitud con unos pocos panes y peces. Él multiplicó, hizo un milagro grande y comieron miles de personas, ¿no? Entonces, viendo que esta persona tenía un poder grande, le quisieron poner como rey, pero él se quitó de en medio y se fue a solas. Y vemos en distintas ocasiones como Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Para nosotros los cristianos la cruz es muy importante porque a pesar de que Jesús fue ha sido la persona más importante de la historia, él no se quiso dar a conocer como un gran rey, como un gobernador de fuerte imperio, sino de alguien humilde, alguien que siempre estaba interesado en el bien de las personas que le rodeaban. Que cuando le preguntaron quién va a ser el principal entre nosotros, él dijo: el que quiera ser primero entre vosotros ha de ser servidor de todos. Por lo tanto, es como que Jesús, a pesar de ser una figura muy grande, muy importante, decidió ser humilde y decidió ir a la cruz y tener una muerte sacrificial por la humanidad. Entonces, si me preguntas ¿por qué es importante la cruz para nosotros? La cruz es importante porque hay alguien muy grande, pero que se muestra muy humilde y sacrificial hacia la humanidad. Y claro, a lo mejor en este punto de hablando de la cruz, y como hablamos que yo creo que todas las personas en este país saben lo que es la cruz y la asocian pues a Jesús, aunque está diciendo que hace cientos de años se usaba eso como herramienta de muerte, ¿no? Pero se asocia como a Jesucristo. Y a lo mejor hay gente que se puede estar preguntando: sí, lo sé, hace poco venimos de Semana Santa y se ve a Jesús muerto en esa cruz, en la Pasión de Cristo, la película tan famosa, ¿no? Se ve todo ese momento. Pero claro, a lo mejor la gente se pregunta: ¿era necesario que Jesús tuviera que morir? Porque se dice eso, pero claro, si es tan poderoso, ¿por qué él no bajó la cruz directamente y no murió? ¿No será necesario que Jesús muriera por nosotros? A ver, las personas tenemos un problema espiritual. Y es un problema que está en nuestro interior. Si puedo hacer un simbolismo, igual que cuando nosotros vamos al trabajo, echamos nuestro día, hacemos deporte, cuando termina todo eso tenemos suciedad en nuestro cuerpo y tenemos que lavarnos, tenemos que ducharnos, tenemos que echarnos nuestro desodorante. Pues de la misma manera el ser humano sin Dios tiene la tendencia a ensuciarse. Esa suciedad nosotros y la Biblia le llama pecado. El pecado hace una separación de nosotros hacia Dios. Podemos decir que nuestro interior se ensucia con egoísmo, se ensucia con orgullo, se ensucia con rebelión, con una sexualidad desordenada, inmoralidad, multitud de cosas, ¿no? Y todos, si tenemos algo de conciencia, nos podemos parar y examinarnos y ver que eso ensucia nuestro interior. Ahora bien, la cruz, como describe, por ejemplo, en Hebreos, en distintas partes del Evangelio, la cruz simboliza esa oportunidad que Dios da para limpiar a la humanidad. En la antigüedad el pueblo de Israel limpiaba sus pecados con ciertas ceremonias, con ciertos ritos, con sacrificios de animales. De hecho, dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. Pero creo que Jesús, en un magnífico plan divino,
decidió ir a la cruz para salvar a distintas generaciones pasadas, generaciones presentes y generaciones que todavía aún no han nacido. Él decidió ser el Cordero de Dios, dice la Escritura, que quita el pecado del mundo. Y podemos leer, como te estoy diciendo, en distintas partes de la Biblia porque lo explica bien. Por ejemplo, vemos el momento culminante, cuando Él estaba en la cruz y cuando Él estaba muriendo. Él, su última frase dijo, Padre, sus últimas frases fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dijo, consumado es, terminado es, la obra está terminada. Cuando Él estaba entregándose en esa cruz y derramando su sangre por la humanidad, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos. El velo era de un material grueso y era dentro de lo que era el templo antiguo, en el último lugar, en el lugar santísimo, era lo que se separaba el lugar santísimo del resto de atrios, ¿vale? Son cosas complejas, lo sé, pero quiero explicar para hacer simbolismo. Dentro de ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba simbolizada por el arca de la alianza, la vara de Aarón y ciertas cosas que había ahí. Pero cuando el velo se rasgó, dice que la presencia del Señor corrió con libertad. ¿Qué quiere decir eso? Como he dicho al principio, hay un problema espiritual que tiene el ser humano, y es que está separado de Dios y en su interior tiene suciedad. Y esa suciedad se llama pecado. Jesús en la cruz quiso cargar con el pecado de toda la humanidad y darnos la oportunidad de tener relación con el Padre, relación con Dios, relación con la presencia del Señor, porque mucho de lo que hablamos en estos programas y mucho de lo que se puede explicar en un púlpito cuando cogemos la palabra de Dios es para que las personas puedan tener relación con Dios. Esa relación con Dios se rompió cuando en el principio Adán y Eva decidieron no seguir el consejo de Dios, vivir a expensas del consejo de Dios, vivir sus caminos, tomar sus propias decisiones, no tener en cuenta los mandamientos, lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que es malo. Eso nos ensucia, eso nos separa. Y Jesús en la cruz lo que quiso hacer es coger la mano del hombre con la mano de Dios y unirla y darnos limpieza. Y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y el Señor nos permite ahora por su gracia, por su sacrificio desinteresado. Mira lo que dice Hebreos 9:26. Pero a Cristo le ha bastado manifestarse una sola vez en el momento culminante de la historia, destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo por las personas. Sé que es complejo, sé que he explicado muchas cosas, pero lo que quiero decir en definitiva, el hombre está separado de Dios, y en esa cruz, ese acto espiritual tan importante, ese sacrificio de un Dios vivo que bajó a la tierra, dice que Él se humanizó, se metió en un cuerpo de hombre, en la persona de Jesús, y ese mismo Dios se entregó en la cruz, y se entregó para que tú y yo y todos los que nos están escuchando hoy puedan tener relación con Dios y puedan tener perdón de pecados. Con que nos quedemos con eso yo ya me daría por satisfecho. Entonces la cruz y el sacrificio doloroso, de vergüenza, de humillación, de muchas cosas que sufrió ahí Cristo, pero eran muy necesarios para que hoy podamos tener revelación de la palabra de Dios, es decir, leer la Escritura y entender eso, comunión con el Señor, ponernos de rodillas y orar a un Dios vivo que también nos habla personalmente a nuestros corazones. Era necesario que esa obra en la cruz se realizara, ¿no? Sí, sabemos que me estás diciendo que es un tema un poco difícil, ¿no?, de tratar, sobre todo en pocos minutos, porque sí, no es un tema, es el tema, ¿no? O sea, la esencia de la Biblia, del cristianismo, el propósito de Dios no deja de ser que salvarnos, ¿no? Y por eso fue cuando envió a Jesús, y sabemos que es algo difícil de explicar, de entender, requiere minutos, pero a modo de conclusión, ¿qué le podría decir a estas personas que nos están escuchando, nos están viendo y que no se han encontrado frente a la cruz, que no han tenido un encuentro con Jesús? Vale, pues rápidamente cuando leí esta pregunta que tú me dijiste que había que responder, pensé en una historia que leí en un libro cristiano, ¿vale? La historia era la siguiente. Una persona recibió una invitación. La invitación era para entrar a una fiesta. El único requisito para
participar de esa fiesta era que tú cuando llegabas a la puerta y tocabas al timbre, tenías que tener en tus manos un bizcocho o una magdalena, ¿vale? Pero esta persona tenía deseo ferviente de estar en esa fiesta y compartiendo con las personas con las que había sido invitado, pero no sabía cocinar. Era un negado para la cocina, no sabía encender los fuegos, no sabía las medidas, no sabía nada. Entonces, claro, él estaba inquieto y decía, yo quiero participar de la fiesta, pero no sé qué voy a llevar a la fiesta porque yo no sé cocinar. Entonces llamó a una amiga y le dijo, por favor, si le podía preparar un bizcocho, una magdalena o algo, para él poder entrar a la fiesta. Y pues esta persona accedió, le preparó, quedaron en la puerta, esta persona recibió el bizcocho, tocó al timbre, y cuando le abrieron la puerta, a ver, ¿traes bizcocho? Aquí lo tengo. Y pasó hacia adelante y disfrutó de esa fiesta. Pero estando en la fiesta recordó una cosa. Recordó que le encantó el sitio, le encantó el lugar, le encantó la compañía, disfrutó de esa noche, pero recordó que estaba en ese lugar por los méritos de otro. No estaba por sus méritos, porque él no había hecho nada. Había sido invitado, la condición que se le ponía para entrar, el regalo, digamos, se le había dado, el bizcocho, y él pudo entrar. Vamos a traérnoslo a la cruz de Cristo, vamos a traérnoslo al sacrificio de Cristo. Si somos cristianos, si podemos tener comunión con Dios, si podemos llamarnos hijos de Dios, si tenemos lo bonito que es cerrar nuestros ojos, como hemos hablado, y poder decir, Señor, necesito tu ayuda en este día, necesito que me acompañes, necesito ver que tú estás en mis problemas, en mis cosas. Si eso podemos hacerlo, es por los méritos de otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro es Jesucristo. Y Él nos invita, estaba hablando hace un rato con mi mujer, pensando un poco en la fiesta que hacemos, la fiesta de la cruz, donde se baila, donde a veces se bebe alcohol, donde se está de fiesta. Es bueno. Yo creo que nuestro país es un país interesante por esas cosas también, porque promueve muchas fiestas que creo que de inicio son buenas. Pero después como que desvirtuamos un poco el propósito inicial. ¿Por qué se hizo esto? Esto se hizo por esto. Y perdemos un poco el sentido de saber que lo que celebramos, por ejemplo, el Día de la Cruz, es que alguien muy especial vino a morir por nuestros pecados, para que hoy podamos ser limpios y podamos tener relación con Dios. Entonces, ¿qué le diría yo? Pues a alguien que nos está escuchando, pues le diría, haz válido el sacrificio de Cristo, que su muerte no sea en vano. Él murió porque Él desea traer de nuevo a su creación, traerla a sus cuidados, traerlo a su consejo, traerlo a su luz. Hay veces, ¿no?, que nos damos un paseo por cualquier centro comercial y a mí me gusta mucho mirar a la gente. Y yo a veces veo unos que van felices, otros que van con sus bolsas llenas de compras, nos damos una vuelta por el centro comercial grande que tenemos aquí en Granada, el Nevada, y ves mucha gente, pero veo mucha gente seria y veo mucha gente cabizbaja. Por eso murió también Jesús, para que podamos tener alegría, para que podamos tener esperanza, para que podamos tener motivación. Entonces yo lo que diría en este día es que hagamos válido el sacrificio de Jesús, que lo tomemos como nuestro. Pues sí, Juan, pues una vez más por darte las gracias por estar aquí con nosotros y por poder explicar esto. Sé que es difícil, pero por poder explicarlo sencillo, en pocas palabras. Y nada, deciros a todos que muchas gracias por estar ahí, y también en estos días, si vais a ver cruces colgadas, decoradas, mañana, desde hoy seguramente ya habrá también por sitios por Granada, que aparte de todo lo bonito que es, todo lo que se pase en ese día, que también pues recordemos el verdadero significado, ¿no? Estamos aquí hablando dos amigos de un simple tema, pero es crucial para nuestras vidas. O sea, si alguien dice que es el significado de la vida, el propósito de la vida, al fin y al cabo es encontrarte con la cruz, aceptar el sacrificio de Jesús y vivir una vida en Dios, ¿no? Y poder entrar a su presencia, poder acercarnos, que ese velo se partió para que no solamente esa gente entrara, sino para que nosotros podamos entrar, ¿no? Así que nada, sin más, pues muchas gracias a todos, y el lunes que viene nos veremos. Así que nada, que tengáis buena semana y bendiciones.